El 1 de enero de 1976, Venezuela nacionalizó la explotación de su industria petrolera, un hecho que marcó un antes y un después en su historia económica y política. Bajo el gobierno del presidente Carlos Andrés Pérez, el país asumió el control total de sus recursos petroleros, poniendo fin a más de medio siglo de dominio extranjero sobre la principal fuente de riqueza nacional. Este proceso no solo consolidó la soberanía energética de Venezuela, sino que también redefinió su papel en la economía global y en la Organización de Países Exportadores de Petróleo, también conocido como OPET. Antecedentes: el dominio extranjero del petróleo venezolano. Desde finales del siglo XIX, Venezuela contaba con vastas reservas de petróleo, pero su explotación estuvo principalmente en manos de compañías extranjeras, especialmente británicas y estadounidenses. Durante gran parte del siglo XX, empresas como Royal Dutch Shell, Standard Oil y Gulf Oil dominaron la producción y comercialización del crudo venezolano, generando enormes ganancias para sus países de origen, mientras que Venezuela recibía un porcentaje reducido de los ingresos. En la década de 1940, el gobierno de Rómulo Betancourt comenzó a tomar medidas para aumentar la participación del Estado en la renta petrolera. En 1943 se promulgó la Ley de Hidrocarburos, que establecía que el Estado venezolano recibiría al menos el 50% de los beneficios generados por la explotación del petróleo, lo que se conoció como el 50-50. Con la creación de la OPET en 1960, promovida por el venezolano Juan Pablo Pérez Alfonso, los países productores comenzaron a coordinar esfuerzos para evitar la manipulación de los precios del petróleo por parte de las grandes compañías multinacionales. Sin embargo, las concesiones a las petroleras extranjeras seguían vigentes y muchas vencían entre 1983 y 1990, lo que significaba que aún tenían el control sobre la producción. El camino hacia la nacionalización. La crisis petrolera de 1973, originada por el embargo de los países árabes tras la guerra de Yom Kippur, disparó los precios del crudo y reforzó la idea de que Venezuela debía asumir el control absoluto de su industria. El presidente Carlos Andrés Pérez, elegido en 1974 con una plataforma basada en el desarrollo económico y la soberanía nacional, impulsó un ambicioso plan de nacionalización del petróleo, argumentando que los venezolanos debían ser los principales beneficiarios de sus recursos naturales. En el año 1975, el Congreso aprobó la Ley Orgánica que reserva al Estado la industria y el comercio de los hidrocarburos, estableciendo que a partir del 1 de enero de 1976, todas las concesiones otorgadas a empresas extranjeras quedarían sin efecto y el Estado asumiría el control de la producción, refinación y comercialización del petróleo. La nacionalización del petróleo, el nacimiento de la PDVSA. El 1 de enero de 1976, con el lema "Ahora el petróleo es nuestro", se llevó a cabo oficialmente la nacionalización de la industria del petróleo. Para gestionar este recurso estratégico, el gobierno creó Petróleos de Venezuela S.A., la empresa estatal encargada de operar los campos petroleros, refinerías y estaciones de servicio. A pesar de la nacionalización, Venezuela mantuvo relaciones comerciales con las antiguas empresas extranjeras, permitiéndoles participar en acuerdos de asistencia técnica y seguir operando en el país bajo contrato de prestación de servicios. Impacto y legado de la nacionalización. La nacionalización del petróleo convirtió a Venezuela en uno de los países con mayor control estatal sobre sus recursos naturales. Entre sus principales efectos se destacan: primero, aumento de los ingresos petroleros. Con el control estatal, Venezuela pudo captar la totalidad de la renta petrolera, lo que permitió financiar programas de desarrollo e inversión en infraestructura, educación y salud. El país experimentó un auge económico en los años siguientes gracias al incremento del precio del petróleo. 2. El crecimiento y consolidación de esta empresa se convirtió en una de las más grandes y eficientes del mundo durante las siguientes décadas. La estatal venezolana expandió sus operaciones a nivel internacional, adquiriendo refinerías en el extranjero y asegurando la comercialización del crudo venezolano. Mayor autonomía energética. Venezuela dejó de depender de las decisiones de las compañías extranjeras para la explotación de su petróleo. Se fortaleció su posición en la OPET, impulsando políticas de defensa de los precios del crudo. Desafíos y consecuencias a largo plazo. Si bien la nacionalización trajo grandes beneficios, también generó desafíos a largo plazo.
Primero, dependencia del petróleo. La economía venezolana se volvió aún más dependiente de la renta petrolera, dejando de lado la diversificación productiva. También el manejo político de la industria. Con el paso del tiempo, la administración de la empresa estatal fue politizada, lo que afectó su eficiencia y capacidad operativa. Crisis económica en años posteriores. Cuando los precios del petróleo cayeron en la década del 80 y en el siglo XXI, Venezuela enfrentó graves problemas económicos debido a su excesiva dependencia del crudo. En conclusión, la nacionalización del petróleo en 1976 fue un hito histórico que reafirmó la soberanía de Venezuela sobre sus recursos naturales y consolidó su papel en la economía mundial. Bajo el liderazgo de Carlos Andrés Pérez, el país asumió el control de su principal fuente de riqueza, dando origen a la PDVSA, una empresa que durante décadas fue clave en el desarrollo nacional. Sin embargo, con el tiempo, la falta de diversificación económica y los problemas de gestión petrolera han llevado a que Venezuela enfrente desafíos que siguen siendo cruciales en su historia contemporánea.